Bienvenidos a Biz Life Podcast. Mi nombre es Reina Méndez, soy Small Business Education Coordinator. Y estamos transmitiendo desde la Universidad de Nevada, Reno, aquí en North Las Vegas. Y hoy tengo invitada especial a Lisbeth Salazar. Ella es parte de la incubadora de extensión. Hola, Lisbeth, bienvenida. Hola, Reina, mil gracias por tenerme aquí. No, un placer, un placer. Bueno, vamos a empezar un poquito. Todas las chicas que han estado dentro de la incubadora han estado dando sus testimonios. Hoy nos toca platicar con Lisbeth acerca de cómo llegó aquí, un poquito de ella y su proyecto. Así que, bueno, Lisbeth, ¿quién es Lisbeth Salazar? Bueno. Bien directa. Sí, ¿quién soy yo? Pues, como yo le dijiste, Lisbeth Salazar Díaz, soy mexicana. Nací en Aguascalientes y crecí en Zacatecas. Y pues nada, soy licenciada en Mercadotecnia y Relaciones Públicas. Tengo otro título en comercialización. Orgullosamente mexicana. Igualmente. Sí. Y pues nada, estoy aquí, siempre me ha gustado aprender, buscar cosas nuevas, seguir aprendiendo. Creo que es lo que más me gusta hacer. Y pues estoy aquí en Las Vegas yo creo que ya como 11 años. 11 años. Sí. ¿Directita de México o te fuiste a otros estados? No, de hecho, en cuanto terminé la universidad, justo después de la graduación, me vine para Estados Unidos y llegué a Luisiana con mis papás. Estuve un poquito tiempo, luego me fui a Houston porque encontré mi primer trabajo de babysitter. Estuve ahí 6 meses y ya luego yo quería aprender inglés porque apenas había salido de la universidad y me vine aquí a Las Vegas con mi familia, con una tía que tengo, y pues el colegio, el CSN, estaba bien cerca de su casa, entonces me vine aquí con ella. Sí. Ok, entonces aprendiste primero el inglés y luego ya te metiste a la universidad. No, ya habías terminado la carrera en México. Sí, en México. Okay. Entonces viniste a aprender el inglés. Sí, allá tuvimos clases de inglés, obvio, necesitaba hablarlo y desenvolverme, entonces fue cuando aquí me metí a clases de inglés. Excelente. Bueno, y después, ¿cuál fue el trabajo que conseguiste por acá en Las Vegas? O sea, ¿has trabajado siempre en lo mismo o ya estás en otro rollito? No, o sea, empecé desde cero. Ok, no, está bien, todos empezamos desde cero. Pues cuando llegué aquí a Las Vegas, en la misma escuela conseguí un trabajo en una lavandería y creo que estuve ahí como 2 años. Luego de ahí me pasé a una oficina. Uh-huh. Ahí fue cuando me desarrollé un poco más y ya luego de la oficina abrí una compañía de promociones, hacíamos demostraciones de productos y cubríamos las campañas en diferentes tiendas. O sea, abriste tu propia compañía. Sí. Ok, esa fue tu primera empresa. Sí, previa a esta han sido varios fracasos. No. O sea, aprendizajes. Sí. No son fracasos, aprendizajes. He tenido muchos aprendizajes. Se me ocurrió, siempre me ha gustado vender cosas, estar moviendo. Mis papás siempre tuvieron un negocio o vendían algo. Entonces, abrí un negocio de galletas, se llamaba Sweet Cookies, en el Summit. Y obviamente no funcionó. ¿Por qué crees que no funcionó? Me fui mucho por la emoción, en lugar de hacer bien los números, en lugar de hacer bien una estrategia, un plan. Sí. Ajá. Okay. Entonces, luego, después de eso, abrí esta compañía hacíamos las promociones a tiendas, nos tocó tener contratos con La Corona, con el Tequila Casa Azul, hacíamos también demostraciones de productos naturales en Sprouts, Whole Foods, así, y ahí fue como empecé, pero siempre ha sido dentro del área de ventas, de mercadotecnia. Okay. Sí, pues eso es la carrera, lo que más te motiva y te impulsa, ¿no? Sí. Ok, muy bien, señorita. Y bueno,
¿Cómo llegas a Extensión? ¿Cómo llegas a los programas que tenemos aquí en la Universidad de Nevada, Reno Extension? ¿A través de qué? ¿Cafecito? Sí. ¿A través del cafecito? ¿Todo el mundo viene a través del cafecito? Todos venimos, bueno, la mayoría. Sí, tuve la oportunidad a una amiga que se llama Alejandra Ortega, ella me invitó por primera vez al cafecito y fui cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer. ¿Este año o el año pasado? El año pasado. Entonces, me acuerdo que fue como a la semana o las 2 semanas empezaba el Business 101 y me registré. Entonces sí fue este año. ¿Te graduaste este año, nena? Ay, sí. Sí fue este año. Se nos descuadraron los tiempos. Sí fue este año. Sí fue este año. Okay, de hecho, fue en febrero cuando empezamos la clase. Okay, sí, wow, sí. El tiempo se fue volando. Y ahí en el cafecito dijeron que iba a ser la clase de Business 101. Entonces, pues yo dije, ¿dónde me apunto? Okay. Pensé que tenía un costo la clase, o sea, yo lo que quería era ya apuntarme. Luego nos registramos las dos, tomamos la clase juntas y me sorprendió el saber que te estaban ofreciendo prácticamente un título universitario sin cobrar. Uh-huh. Ese así me voló el cerebro. Entonces decidí tomar la clase, ya luego a eso fue el entrar a la incubadora. El entrar a la incubadora y me encantó porque prácticamente en el Business 101 desarrollas desde cero cómo es el abrir un negocio y luego ya durante la incubadora prácticamente nos llevan de la mano para enfocarnos y trabajar en lo que, o sea, en un objetivo fijo. Así es, todos tienen diferentes objetivos, porque todos tienen diferentes proyectos, ¿no? Hemos estado viendo los proyectos de algunas de las otras compañeras de Lisbeth. Ella es un proyecto bien diferente, entonces cada una tiene metas distintas, porque están en diferentes áreas o crecimiento, etc. Entonces, pues entras a la incubadora. Sí. Tienes un espacio dentro de la incubadora, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Cómo te has sentido teniendo ese espacio? Afortunada. Afortunada porque prácticamente nos dan un espacio para desarrollar el negocio. Tenemos mentores, tenemos uso a las instalaciones, a la sala de conferencias, tenemos el comedor, tenemos todas las clases aquí todo el tiempo. Entonces es bien fácil envolverte en un ambiente que te está ayudando a crecimiento. Y, o sea, hacer como que el switch en la mentalidad profesionalmente. Y me encanta compartir con mis compañeras porque se aprende de cada proyecto, aunque seamos diferentes proyectos, de todas maneras todas compartimos. Entonces es un ambiente muy positivo y que todas vamos a cumplir un objetivo de negocio. Entonces es bien padre la energía que hay. Ustedes, un agradecimiento también porque prácticamente nos llevan de la mano y nos ponen con las personas adecuadas y nos dan temas adecuados que se necesitan al iniciar un negocio y que cuando no tenemos esa ayuda, o sea, es muy fácil perdernos. Uh-huh. Sí, cada una de ustedes plantea sus objetivos y trabajan por esas metas, esos objetivos en realidad, ¿no? Y cuéntanos un poquito más de tu proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Porque ya nos comentaste de la compañía, promociones, marketing, pero este proyecto que tienes ahorita, ¿es parte de lo mismo que tenías antes de empezar? O sea, ¿es algo que has retomado o es algo que está mejorando con el paso de la incubadora? Ha estado mejorando y es prácticamente, o sea, es diferente en cuestión de que previo a COVID nada más tenía la compañía para hacer las promociones, hacíamos demostraciones en las tiendas prácticamente. Y ahorita hay la necesidad en el mercado también y ahora ya tengo la experiencia de traer líneas nuevas y luego venderlas a la tienda. Entonces, mi contacto directo es con los compradores o dueños de tiendas. Hasta ahorita me he estado manejando en el canal natural, como Sprouts, Whole Foods, todas las tiendas independientes que son naturales, health food stores.
Entonces es una fusión o una combinación de los dos. Actualmente tengo experiencia y cubro lo que es Nuevo México, Nevada o Southern Nevada y Utah. Entonces es una expansión y una combinación previo a lo que estaba haciendo antes de COVID. Pero sigues haciendo lo que estabas haciendo en COVID o ya, o sea, Sí. sí sigues teniendo las dos ramas. Sí, ajá. Okay. So es un servicio más completo porque miré la necesidad. Muchas de las compañías que cubren las demostraciones no cubren el lado o el área de ventas. Entonces, ahorita es una fusión de las dos. O sea, ventas directa a la tienda. Okay. Sí. Eres un canal de distribución, prácticamente. Sí, prácticamente, ajá. Manejo ¿cómo se le dice? Key Account Management, como gerente de cuentas clave. Ok. Y cuéntame, ¿cuáles son los retos que has encontrado en este proyecto que tienes ahorita? Bueno. Uno de los muchos retos. Creo que ya me habían comentado de que el iniciar un negocio iba a ser se le iban a invertir muchas horas y mucho esfuerzo en cuanto a todo lo que se necesita, o sea, en cuanto a tiempo. Creo que uno de los retos más grandes ha sido el combinar o manejar el manejo del tiempo con respecto a todo lo que necesito hacer y la asociación que le tengo, más como que la parte emocional. Uh-huh. Porque prácticamente la parte fácil es que ustedes nos tienen las clases, las herramientas y todo para cumplir el objetivo. Es más la parte emocional de la manera de pensar, de cómo hacer ese switch para disfrutar lo que estoy haciendo al 100%. Uh-huh. Que no sea tanto que me cueste, sino disfrutar ese cansancio, esa desvelada, el proceso. Sí, o sea, que valga la pena, ¿no? Que esté valiendo la pena, porque sí es verdad, cuando tú pones un negocio, le tienes que invertir a veces muchísimas horas y te pega, porque dices, bueno, una W2, pues sí, yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde y aquí ya me voy, ya colgo el changarro, ya este changarro no es mío, me voy, check out y ya, hago mi vida fuera de las 5 de la tarde en adelante, ¿no? Sí. Y hasta que no entro a las 8 de la mañana, pues vuelvo otra vez a ponerme la camiseta y a lo que sé que tengo que hacer, mis actividades para las que me pagan. Pero cuando es un negocio propio, pues, y sobre todo al principio, creo que picar piedra, ajustar tus horarios, también no trabajar demasiado en el proyecto, porque igual también pues, puedes perder otras cosas, ¿no? La familia, si estás casada, el esposo, etc. Entonces es complicado el manejo del tiempo y difícil. Sí. Agotador. Es agotador. Y prácticamente, pues nada, o sea, mirar el objetivo final y que ese sea el enfoque, o sea, hacer ese cambio de manera de pensar, de cambiarle la asociación y enfocarme en lo que vale la pena y que ahorita nada más es algo pasajero. Uh-huh. Ya teniendo el sistema adecuado, pues ya las cosas van a ser diferentes. Sí, porque vas estableciendo procesos, procedimientos, entonces ya como que vas liberando un poco el tiempo. Y también vas encontrando que ya es tiempo de delegar o a lo mejor ya vas en un crecimiento en donde te puedes permitir contratar a algún empleado, decir, bueno, pues tú vas a trabajar part-time. O sea, como que vas acomodando, ¿no? El negocio te va diciendo muchas cosas, ¿no crees tú? Sí. También te va diciendo como que los tiempos, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, otra de las cosas era la parte financiera, y yo pensaba que esa parte como que me iba a costar más porque no lo tenía claro. Luego, después de varias clases que tuvimos, no, ya fue ese es mi presupuesto. Sí, ajá, sí, es encontrar el orden. Entonces ahí es donde entra pienso que esto va a ser difícil, por lo tanto me está costando, y ahora ya con las herramientas, no es lo que yo pensaba que iba a ser. No es tan difícil como sí. tú pensabas. Ajá, sí. Y Lisbeth, con respecto un poquito a las zonas de confort, ¿sientes que has salido de algunas zonas de confort que tú decías, ya lo dijiste ahorita con las finanzas, ¿no? Por ejemplo, que decías, esto me va a costar un montón, no,
lo hiciste con el miedo quizás o con la duda quizás, pero te aventaste y ahora dices, no, ya. Sí, sí, ¿Te pasaba? definitivamente. De hecho, a ver qué experiencia. Sí, porque es más, o sea, pensaba que era difícil, pero ya el sentimiento de haberlo logrado, no, pues se siente bien padre. O sea, ya es cuando digo, o sea, todo esto ha valido la pena. Ya miro a febrero cuando inicié la clase Ajá. y ahorita mirar el resultado, ya me doy cuenta de, ok, ya no es tan difícil, ya me estoy familiarizando más y definitivamente ha valido la pena. Ay, muy bien, muy bien. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los planes a futuro con este proyecto? Estamos a punto ya de terminar la incubadora. Que bueno, terminar entre comillas, porque yo creo que seguimos siendo unidos. Este grupo fue en particular, tuvo como mucha unión así. Pero bueno, terminas la incubadora y ¿con qué te quedas de la incubadora? O sea, que dices tú, esto me quedo y lo voy a seguir aplicando y mi meta, gracias a esto que aprendí, es lo que sigue, ¿no? Wow. Me quedo prácticamente con un negocio, que es algo, uno de mis sueños, siempre me gusta, o sea, siempre estaba buscando eso. Me quedo con el seguir aprendiendo, o sea, el seguir actualizándome, el seguir aprendiendo, el compartir con mis compañeras, con otras personas, porque de todo aprendemos y de todos aprendemos. Entonces, les agradezco mucho porque es un espacio de crecimiento y me encanta mi clase, me encanta el grupo. Y creo que lo más grande ha sido el dar el paso a tener el negocio. Sí, adelantarte. Sí. Decir, lo voy a hacer. Sí puedo. Con miedo, pero me voy a... Y aquí nos tienen ustedes, o sea, a pesar de todo eso, ustedes nos ayudan a voltear la página, a dar el siguiente paso. Así es. Lisbeth, ¿algo más que quieras agregar? ¿Quieras decirle a las demás chicas que se animen a estar en el programa? ¿Algo más que quieras comentar? Pues todo es posible. Siento que estamos en el país de las oportunidades. Yo sé que muchos batallamos de diferentes maneras. Sin embargo, están las herramientas que son gratis. Siempre va a haber una persona que te dé la mano, un programa que nos ayude a crecer para lograr nuestros objetivos. Creo que lo importante es la constancia, seguir buscando, seguir aprendiendo y siempre se van a abrir esas puertas que siempre hemos querido tocar o que estamos tocando. Y mira, yo creo que algo que me quedo de lo que tú comentaste es que muchas veces venimos a este país y traemos una educación detrás, en tu caso traes una licenciatura, y sentimos como que no podemos ejercer y eso nos da para abajo y es que este trabajo y es que pues tengo que hacer lo que tengo que hacer y que sobrevivir y muchas cosas. Entonces no perdamos la fe en el conocimiento que tenemos, en las experiencias que traemos ya previas, que nos pueden ayudar a aventarnos a hacer esto, ¿no? A decir, ok, si la oportunidad no está ahí para mí, pues voy a buscarme la oportunidad yo, ¿no? Voy a crear la oportunidad para mí. Y yo creo que con lo que yo me quedo de todo este grupo de la incubadora es eso, o sea, es de muchas mujeres que se están atreviendo a hacer cosas grandes, aún con miedo, aún con aprendizajes anteriores, previos, experiencias previas, pero eso es algo que me encanta y la verdad que las admiro muchísimo a todas. Oh. Y nosotros a ti, al equipo, los queremos mucho. De verdad les agradezco a ti, Reina, por supuesto. Espero seguir con el cafecito, apoyando, ayudando. Aquí vamos a estar. O sea, al resto del equipo, a Mike, Amanda, Shiva, Miss Brenda, o sea, es muy importante el tener este tipo de programas que ayudan a la comunidad hispana. Así Muchísimas es. gracias. No, gracias a ti, Lisbeth. Pues bueno,
muy agradecida porque nos contaras un poquito de tu historia. Aquí abajo vamos a poner todos tus datos para si quieren contactar a Lisbeth directamente ahí para que le pregunten de lo que hace, de distribución, de todo. Ella es nuestra experta en distribution. Sí, aquí estoy a la hora. Muchas gracias, Lisbeth. Bueno, pues nos vemos en otro episodio de This Live Podcast. Y mi nombre es Reina Méndez y aquí estamos en UNR Extension para ustedes. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Lisbeth. Gracias. Bye. Bye.